Bueno, con el fin de separar. salude al economista Marco Flores. Economista, muy buenos días. Gracias por aceptar esta invitación en Ecuador en directo. Siempre es un honor recibir, como decía hace un momento, una cátedra suya en materia económica. Carlita, buenos días. Qué gusto saludar a usted, a Jaime y a toda su audiencia. El gusto es para mí poder conversar con ustedes y con su audiencia. Con muchísimo gusto. A la orden. Economista, ayer el presidente de la República dio una entrevista a RTS y quisiéramos rodar algo de esa entrevista para analizar la situación económica del país y todo lo que piensa el gobierno. ¿Qué le parece? Claro que sí. Solamente le pido un favor. Sobre este comentario que usted hacía en relación al censo, respecto a lo que decía el asambleísta Cabezas, el asunto es bastante peor. El día de ayer, en una entrevista que tuve con un colega suyo, me hacía una pregunta y justamente yo estaba revisando algunos indicadores del INEC y me encontré con una ingrata sorpresa el día de ayer. Y algo que en uno de sus programas ya lo habíamos comentado. De la noche a la mañana, hacia finales del año pasado, el INEC eliminó a 1 millón de ecuatorianos de la población nacional y dijo que ya no éramos 18 millones, sino que éramos 17. Eso significa un cambio sustantivo en todos los indicadores económicos. Por ejemplo, en el Producto Interno Bruto, en el ingreso promedio de las personas, en el ingreso laboral, en el nivel de empleo, desempleo, subempleo. El día de ayer aparece una nueva publicación del INEC y han revivido el millón de ecuatorianos que desaparecieron, porque ayer ya se habla de 17.800.000 personas, es decir, aproximadamente 1 millón más de los que fueron eliminados sin ninguna razón. Eso es verdaderamente lamentable. Esa es una burla para el país y además a un costo bien grande que significó este censo, cuando hubieron voces de especialistas que anunciaban que iba a ser el fracaso. Si algo caracterizó el gobierno de Lasso, si algo caracterizó la política del gobierno de Lasso, es que se elevó a la categoría de política nacional la mentira. La forma de mentir a los ciudadanos, la forma de engañarnos, no creo que se haya visto en ningún otro gobierno. Hicieron de la mentira su religión y su credo en todos los aspectos que uno se puede imaginar. Desde la campaña, ofreciendo hacer girar la Virgen del Panecillo para que mire hacia el sur de la ciudad de Quito, donde hay mucha gente. Es decir, esto es intolerable que suceda. Y mire lo que acaba de pasar, que tiene repercusiones realmente importantes sobre las decisiones económicas. Ese comentario quería hacer. Doctor, para cerrar este comentario, ¿a quién se le debe asumir la responsabilidad del mal manejo justamente de este censo poblacionario? ¿Directamente el gobierno de Lasso? Pero claro, y además deberían llamarles a los genios del INEC a que vayan a dar explicaciones en la Asamblea Nacional. Pero esto significó un presupuesto. Tienen que responder por el presupuesto utilizado en este ADP. Y no es cualquier presupuesto. Esto costó mucho dinero. Son millones. Y luego, el daño que se causa a la ciudadanía. No puede ser que este sea el país de aquí, no pasa nada, cuando determinadas personas hacen lo que les da la gana y abusan del resto de los ciudadanos. Realmente esta es una de las cosas que ha roto la institucionalidad en el país, que le tiene al país donde está, porque la economía también sufre con este tipo de acciones. La ruptura de la institucionalidad en el Ecuador, que es un hecho evidente, causa graves daños al crecimiento económico. Y de ahí se derivan toda una serie de daños que ustedes conocen. Bien, economista, vamos a rodar el video que anunciamos donde el presidente de la República habla de los logros que obtiene hasta el momento su gobierno. Ahora se ganaría más en la contratación por horas, igual existen beneficios del seguro social. Entonces, a mayor, digamos, a mayor ingreso por hora, mayor aportación proporcional por hora trabajada, lo que estamos haciendo es dándole oportunidad a centenares de miles de jóvenes que hoy en día están desempleados o subempleados, como es casi el 55% de la población entre 18 y 29 años. Tampoco habrá regresión de derechos, que es lo que sostienen algunos. Si es que la Corte Constitucional ha aprobado la pregunta, es porque la pregunta no generaría regresión de derechos.
Ahí está la contestación constitucional. Presidente, usted decía también que una vez que el país puede experimentar esa sensación de calma, de tranquilidad, si se quiere de un poco de paz, y lo que viene de ahora en adelante es el tema económico, apuntalar y mejorar la economía a través de la creación de nuevos puestos de empleo y de trabajo. Y estoy segura de que no solamente para los jóvenes, sino también para muchas personas en edad madura que tal vez han perdido sus empleos o que no tienen las mismas oportunidades que tienen los jóvenes. En ese contexto, presidente, ¿qué otras acciones son las que usted ha considerado tomar, habida cuenta de que recibió, económicamente hablando, un país con una situación sumamente crítica que ha tenido usted que ir capeando en el temporal día a día? Es cambiar el enfoque de beneficios tributarios. Solo tendrán beneficios tributarios, como lo dije en campaña y lo cumplí con la ley, beneficios tributarios a los que generen mayor empleo, deducción tributaria al que genere mayor cantidad de plazas de trabajo. Eso es lo esencial, que no haya pues beneficios extraordinarios, actividades que no generan empleo, sino a las que pueden generar mayor cantidad de bienestar social y económico a la mayoría. En ese contexto, ¿cuántas plazas de trabajo se han creado hasta este momento a propósito del impulso de la propuesta del empleo joven? ¿Y cuántas estima usted que se van a poder crear con este incentivo tributario a las grandes empresas? Bueno, desde el inicio, desde que pues fue aprobada la ley, ya vamos a 50.000 empleos nuevos generados en jóvenes. Eso de ahí demuestra de que la empresa privada también está aceptando o está colaborando con el mismo Estado y con la sociedad para generar mayor progreso y que también tengan beneficios económicos en el ejercicio de esto. Creo que vamos primero, déjame saliendo del problema, pero que en menos de 3 meses hayamos logrado 50.000 plazas de trabajo, creo que es algo sumamente importante. Presidente, con el alza de un punto porcentual del IVA, ¿cuánto es lo que usted cree que se puede recaudar? ¿Y hasta qué punto considera usted a futuro, dependiendo del informe respectivo previo del Ministerio de Economía, elevar discrecionalmente los 2 puntos para llegar al 15%, como era la propuesta inicial que usted envió a la Asamblea? Se lo va a necesitar hacer desde el inicio y gradualmente mientras vamos generando mayor empleo, mayor cantidad de ingresos para las personas, también ahí se podrá reevaluar y poder volverlo a bajar. Pero es esencial en este momento tener un incremento del IVA porque pelear una guerra es caro. ¿Cuánto se puede recaudar con cada punto incremental? Entre 400 y 500 millones de dólares. Bueno, ahí estaba parte de lo que dijo anoche el presidente de la República en esta entrevista que fue transmitida en RTS. Economista, él dice que de entrada van a subir el IVA al 15%. Aparte dice que ha creado en el corto tiempo que tiene en el poder 50.000 nuevas plazas de empleo. ¿Eso se reflejará en el Seguro Social? Bueno, hay varias cosas que comentar sobre lo que ha dicho el presidente. Primero, no sé cuál es la fuente de la creación de los 50.000 nuevos empleos. Por supuesto, el INEC no es. El día de ayer yo justamente estaba analizando la situación del empleo en el Ecuador y por eso es que le comentaba lo que encontré respecto de la población publicada por el INEC y respecto de las proyecciones de la población ecuatoriana que hace el INEC. Quien tenga interés puede revisar mi Twitter, en donde verá la serie que yo incluyo desde el año 2017 hasta el año 2023. Y desde el 2017, año por año, el empleo adecuado no solamente que se estanca, sino que disminuye. Y hay una pérdida de empleo en relación a la población económicamente activa, que es la forma correcta de medir. El problema es que muchas veces no se conoce cómo funciona la economía y entonces no estamos haciendo las mediciones adecuadas. Cuando usted quiere saber cuál es el empleo en una economía, en un país, tiene que relacionarla con la población económicamente activa. Contra algo tiene que comparar. Entonces, yo hice esa comparación desde el año 2017 hasta el año 2023 y el resultado es deplorable.
desciende sustantivamente la tasa de población económica, la tasa de empleo adecuado. Por eso le digo, por el lado del INEC no es. Es más, en el año 2024 el INEC todavía no publica las estadísticas laborales, o sea, las de empleo. El INEC saca un boletín que se llama Estadísticas Laborales y ese boletín todavía no ha sido publicado ni el mes de enero. Es decir, aún estamos a la espera del mes de enero. Y el propio INEC tiene una pestaña donde publica el empleo registrado en el Seguro Social. Igual no está publicado al mes de enero. Únicamente tenemos información hasta el mes de diciembre. Y hasta el mes de diciembre lo que hay es un retroceso del empleo en relación a la población económicamente activa, no un crecimiento. Es altamente improbable que ese retroceso, que es como de 5 puntos porcentuales de la población económicamente activa respecto del estancamiento que observa el empleo desde el año 2017 y desde el año 2018 sobre todo, es altamente improbable que en un mes eso se haya corregido. Lo que a veces suelen hacer los gobiernos o diferentes personas es que cuentan el número de ciudadanos que tienen empleo. Esa es una forma equivocada de medir cuál es el nivel de empleo. El nivel de empleo se relaciona con la población económicamente activa. ¿No ve que no es lo mismo tener 50,000 personas con empleo en una población económicamente activa de 6 millones a tener una población económicamente activa de 8,5 millones? Esto es cambiante y esto es algo básico en la economía. Esto sobre el empleo. Respecto de lo del IVA, sí, yo ya había leído las declaraciones del ministro de Finanzas que anunciaba que de manera inmediata se iba a incrementar el IVA al 15%, es decir, una vez que entre en vigencia. Bueno, creo que eso era esperable, ¿no? Creo que eso era esperable. Pero lo fundamental, más allá de las estadísticas del empleo, que en el Ecuador es una desgracia, es que no se hace el análisis macroeconómico que hay que hacer. ¿Cómo aspira usted a reivindicar el empleo en un país donde se destruye la inversión? La inversión pública, como en más de una ocasión hemos comentado Jaime y Carlita, la inversión pública en el Ecuador no es que ha sido reducida, sino que ha sido destruida por el gobierno de Lazo y por el gobierno de Moreno, y sobre todo durante el gobierno de Lazo. Cuando usted paraliza la inversión, y en este caso la destruye la inversión pública, eso tiene un impacto directo en el crecimiento económico. Y el crecimiento económico es el único que permite generar empleo. No hay otra forma de generar empleo. Pero no ha sido solamente la inversión pública. Ha sido también la inversión privada, cuya tasa se ha desacelerado sustancialmente y cuya tasa está en contracción. Y en tercer lugar, la inversión extranjera directa prácticamente ha desaparecido. Siempre fue baja, pero prácticamente ha desaparecido. Entonces, por el lado de las fuentes de la inversión, no hay forma de tener crecimiento económico, porque no hemos tenido un crecimiento de la inversión. Y eso es realmente lo importante, el análisis macroeconómico. Y dentro de ese análisis macroeconómico, el gobierno también confunde las causas con los efectos. Usted no genera empleo porque sube el sueldo, o usted no genera empleo porque establece determinados incentivos tributarios en una ley. Las leyes no crean empleo. Las leyes pueden facilitar o perjudicar la creación, la generación de empleo. Lo único que genera empleo es una demanda creciente. El motor más poderoso que tiene una economía es la demanda, el crecimiento de la demanda. Y eso no está ocurriendo en el Ecuador. ¿Cuáles son los empresarios que se van a sentir realmente entusiasmados por generar empleo para los jóvenes en este caso? Si es que no tienen a quién vender sus productos. Si el consumo de las familias está cayendo de manera importante y el consumo de las familias cae y el consumo total cae. Y las predicciones del Banco Central para el año 2024 es que el consumo va a seguir cayendo. Y resulta, Jaime, que el consumo es del 82% del Producto Interno Bruto. Es decir, el Producto Interno Bruto está explicado en un 82% por el Producto Interno Bruto. Esto que yo le estoy diciendo se llama análisis macroeconómico. Y es lo que no hace el gobierno. Pero es lo que debería hacer para mirar exactamente cuál es la ruta
que está teniendo o que está siguiendo no solamente un indicador tan importante como el empleo, sino también el crecimiento económico. Finalmente, ¿cómo va a crecer el empleo si tenemos una desaceleración tan marcada en el crecimiento económico en el año 2023? El Banco Central comenzó estableciendo un crecimiento económico en el presupuesto del Estado de 3.1%. Después dijo, me hago corrijo, y lo bajó al 2.9%. Y finalmente dijo nuevamente, me hago corrijo, y lo bajó al 1.5%. Pero para el año 2024 lo vuelve a bajar y dice el crecimiento económico va a ser apenas de 0.8% en el 2024. Pero incluso si es que fuera mayor, si es que fuera el 1% o el 1,5%, el Ecuador requiere crecer al 5% para generar empleo creciente, para mantener el actual y para reducir pobreza. Estamos infortunadamente muy lejos de esa posibilidad. La recomendación aquí es, ahora que se va a conocer y aprobar el presupuesto del Estado 2024, es que el gobierno destine los recursos necesarios, los posibles, por supuesto, todos los recursos posibles y necesarios a la inversión pública. El gasto público tiene algo que los economistas llamamos el multiplicador del gasto. Por cada dólar que usted gasta, que usted invierte, que invierte el gobierno central, eso se multiplica más de 2 veces. Entonces, el gasto público, la inversión pública es crucial para el crecimiento económico, pero además es crucial para redistribuir los ingresos. Por ejemplo, el gasto público, en este caso de inversión, en salud, en educación, es la forma más directa y mejor de ayudar a los pobres. Por eso es que es fundamental el Estado, porque si no, ¿dónde se curan los pobres o dónde estudian los pobres? Entonces, es a través de la inversión pública que se puede hacer eso. Y los servicios públicos en el Ecuador están semidestruidos. Tenemos graves problemas, comenzando por el servicio de seguridad ciudadana y los servicios de salud. Ahí hay que poner dinero para poder corregir la destrucción causada por Lazo en los servicios públicos, la destrucción causada en la inversión pública y la destrucción causada en el crecimiento económico. Y por lo tanto, la destrucción causada por Lazo en el empleo. Economista, rápidamente, con este aumento del IVA, que será el 15%, más el aumento al impuesto a la salida de divisas, el impuesto a las grandes utilidades de la banca, el impuesto a las grandes corporaciones, ¿a cuánto podría ascender el monto de recursos que recibirá la caja fiscal? A 10.547 millones de dólares. ¿De dónde salen los 10.547 millones de dólares? De las diferentes fuentes de financiamiento. Y le explico. 900 millones vienen de las revisiones tributarias, que el mismo gobierno fijó la cifra en 900 millones. 697 millones vienen del diferimiento, o sea, el no pago, del diferimiento del crédito, de la deuda que tiene el Ministerio de Finanzas con el Banco Central. Se va a ahorrar durante algunos años 697 millones. La transferencia de las nuevas transferencias de utilidades por la nueva venta del oro monetario que propone el gobierno, 250 millones adicionales de ingresos al presupuesto en el año 2024. El incremento de 1.5% en el impuesto a la salida de divisas, 400 millones de dólares. Luego tiene usted el incremento del IVA, solamente considerando al 13%, pero sabemos que va a ser al 15%, y las otras contribuciones que aprobó la Asamblea. Eso le da 1.300 millones de dólares adicionales. Aparte de eso, tiene las autorretenciones a los bancos y a las empresas, que deben realizar los bancos y las empresas. Eso significa 1.100 millones de dólares en 12 meses. Siga sumando. La concesión de la telefonía móvil a Movistar y Claro, esperable recibir al menos 400 millones de dólares, si es que no es más, por lo menos 400 millones de dólares. Y luego tiene el financiamiento interno y externo que todos los años nos realiza el Ecuador, que son 5.500 millones de dólares que yo calculo para este año.
El año pasado ese financiamiento fue de 5.600. En este año yo solamente estoy poniendo 5.500. Si usted suma todos estos rubros, entonces el presupuesto del Estado recibiría 10.547 millones de dólares. Pero ya sabemos que el desfinanciamiento del presupuesto está estimado en unos 10.200 millones. Entonces, con esto está cubriendo el desfinanciamiento y no tendría necesidad de poner el IVA en 15%. Pero algo más. ¿Y Es cómo una locura siguen hablando pensar- que no alcanza todo eso? Perdón. He escuchado a algunos analistas neoliberales criollos que dicen que no les alcanza todavía, que el gobierno tiene que ver cómo busca financiamiento. Claro, a mí no me llama la atención que ellos digan semejante cosa, pero yo les estoy señalando las fuentes de financiamiento. Pero Por lo solo menos, en estos impuestos nuevos, en estos aumentos, ¿el monto total a cuánto podría ascender? de todo esto, 10.547 millones de dólares. Esos son los nuevos ingresos los ingresos que va a tener el presupuesto del Estado por estas medidas que le acabo de señalar. Y incluso los neoliberales reconocen que el desfinanciamiento para este año es 10.200 millones. Además, aquí no hay dónde perderse, porque el desfinanciamiento viene del déficit fiscal del año pasado, son 5.500 y pico, y más el pago de amortizaciones de este año, que son otros 4.500 y pico. Entonces usted tiene ahí los 10.200 millones de desfinanciamiento. No hay dónde perderse aquí. Aquí no hay nada que inventar. Lo que pasa es que el gobierno adicionalmente intenta subir el precio de los combustibles. Entonces hay un coro mediático, el que siempre ha habido, que está diciendo pues que prácticamente ya mismo vamos a morir todos. Mire lo que estaban diciendo. Le hago notar algo, Jaime, mire. Estos señores, cuando diferentes economistas proponíamos el uso, economistas independientes por supuesto, el uso prudente de una parte de la Reserva Internacional, se oponían rabiosamente y además pronosticaban grandes desgracias para la dolarización. Miren lo que ellos han hecho. Tomaron 3.600 millones de la Reserva a través de los convenios de liquidez. Los convenios de liquidez es tomar recursos disponibles de otras instituciones públicas. ¿Quién toma esos dineros? El Banco Central. Tanto que el Ministerio de Finanzas tiene que reponer esos 3.200 millones en el año y es parte del desfinanciamiento. ¿De dónde salió esa plata? De la Reserva Monetaria, de la Reserva Internacional. Y ahí mantuvieron un silencio sepulcral. La venta del oro. Yo no me opongo a la venta del oro en una situación como esta, pero no es precisamente lo mejor que se puede hacer. Dadas las circunstancias, la comprendo y probablemente yo también tomaría esa medida. Pero la venta del oro significa ¿qué? Significa en parte reducir la reserva, la plata sale de la reserva. Ahí no le dicen nada respecto de utilizar estos recursos para financiar el déficit, una manera directa de financiar el déficit con dinero de la reserva. En el caso de los llamados convenios de liquidez, el Ministerio de Finanzas hace un convenio con la Corporación Financiera Nacional y la Corporación Financiera le dice yo le voy a prestar 140 millones, 150 millones y firma un convenio. Y entonces la Corporación Financiera saca la plata de la reserva y le da al Ministerio de Finanzas. Y así las otras instituciones. De estos convenios, el Ministerio de Finanzas debe 3.200 millones de dólares que sacó durante el gobierno de Lasso, en las postrimerías del gobierno de Lasso, de la Reserva Internacional. ¿Dónde estaban los neoliberales criollos cuando esto sucedía? Aplaudiendo. Estaban aplaudiendo. Mire esta doble manera de mirar la economía, ¿no? Por eso es que yo digo, siempre están listos para servir a Dios o al diablo, según convenga. Entonces, no me llama la atención que ahora estén diciendo que estos ingresos que va a recibir el presupuesto del Estado son ingresos unos permanentes y otros temporales. No les alcanza la plata. Pues sí debe alcanzarles la plata porque ya sabemos cuál es el desfinanciamiento. Economista, ¿les alcanza el dinero frente a la proforma presupuestaria para el 2024 que ha presentado el presidente Daniel Noboa de 35.536 millones? ¿Esto realmente englobaría todas las necesidades del Estado?
¿Usted cree que esta cifra es la correcta? No he revisado todavía la proforma porque todavía ni siquiera se la difundido. Recién anoche vi que ya comenzaba a aparecer y justamente en este y los próximos días voy a revisar la proforma. Pero de lo que he leído sí veo que es más de 35.000 millones. Pero en el tema de la proforma hay que tener cuidado con algo, ¿no? Mire, la proforma es un papel donde se ponen números. No necesariamente se cumple lo que dice la proforma. Le voy a señalar un caso muy específico. El Plan Anual de Inversiones que prometió realizar Lazo a través del Presupuesto General del Estado era como de 3.200 millones y terminó invirtiendo un poco más de 500. Entonces, los números quedan ahí, pero la realidad es otra. Por eso es que se habla de las cifras iniciales, que son estas, se habla del presupuesto devengado y finalmente del ejecutado. De manera que hay que tener cuidado con los números. Hay que mirar cuáles son las fuentes de financiamiento, qué es lo que se quiere financiar. Hay que mirar sobre todo en este año, porque es crucial salir del pantano en que se encuentra la economía ecuatoriana. Es crucial mirar los recursos que van a la inversión pública, fundamentalmente en áreas como salud, educación, obra pública. Y estamos viendo los estragos del fenómeno del Niño, sobre todo en algunas provincias de la costa y particularmente en la provincia de Los Ríos. Entonces, hay que mirar con un poco de detenimiento esa propuesta. Pero más allá de esos números, Carlita, aquí hay un asunto muy claro. Durante 7 años se siguió el mismo modelo económico. Cuando llegó el señor Noboa al poder, le entregaron una economía fiscalmente en ruinas. El gobierno lo que hace es administrar, pero quienes sufren las consecuencias de esa economía fiscalmente en ruinas son los ciudadanos, las personas, las familias ecuatorianas. El gobierno al fin y al cabo administra, pero las familias son las que sufren los perjuicios. Y esto ocurrió después de haber seguido un modelo de la Casa en Orden en que nos ofrecieron no solamente eliminar el déficit, nos ofrecieron tener una economía ordenada y nos dijeron que para eso había que dar incentivos tributarios a grandes empresas y había que reducir los subsidios que tenían determinados sectores sociales en el Ecuador y que teníamos que buscar una economía real y ordenada y que además así íbamos a crecer y que esas además eran buenas señales al exterior para que nos presten plata. Pues resulta que luego de 7 años prácticamente, 6 años y medio, de esta economía en orden, le entregan al propio presidente de la República una economía en la más absoluta ruina fiscal. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a seguir con el mismo modelo? Es evidente la respuesta, es evidente. Esta economía no sirve si es que es manejada así. Crearon la narrativa de que ese porcentaje de aumento, de incremento al impuesto al valor agregado, primero del 13 y después al 15, no afectaba a las personas más vulnerables de este país, a la gente pobre de este país, ¿no? Usted es un hombre experimentado y nosotros desde este espacio informativo hemos dicho, hey señores, sí afecta a esa economía, ¿no? Porque realmente el pobre es el que más consume, aunque parezca mentira, ¿no? Los ricos son los que menos pagan. Los ricos son los que menos pagan. Entonces, esa concepción, esa explicación quisiera que nos dé de cómo le afecta ese incremento, pues, a la sociedad, a nuestro país, a la gente más humilde. Para complementar lo que dice Carlita de esa pregunta, economista, ayer conversábamos y yo le decía que muchos empresarios, muchas personas que tienen dinero, hasta los vehículos que usan a diario no están a nombre de ellos, están a nombre de la empresa. Muchas veces hasta las facturas, ciertas cosas del comisariato están a nombre de la empresa, cosa que ese IVA lo cruzan y son los que menos pagan. Mire, qué bien que hagan ustedes esta pregunta, porque este es un tema importante. Lo que pasa es que en el Ecuador se miente con mucha facilidad. Yo creo que aquí en el Ecuador podemos ganar el campeonato de mentiras, ¿no? Y por lo menos hay que acordarse de Goebbels que decía, por lo menos hagan mentiras creíbles, ¿no? Las mentiras al menos deberían ser creíbles, ¿no? Pero hacen unas mentiras tan espantosas.
No hay un solo libro de economía en el mundo que a usted le recomiende subir los impuestos en medio de una contracción económica. Es todo lo contrario. Y no se necesita ser economista, se necesita tener sentido común. Sin embargo, aquí aparecieron personas a decir que el incremento del IVA iba a propiciar un crecimiento de la economía. Cuando usted incrementa los impuestos, lo que está haciendo es sacando dinero del bolsillo de las personas. Cuando saca dinero del bolsillo de las personas, está afectando el consumo. Cuando usted reduce el consumo, está afectando la demanda de la economía. Como decíamos hace un momento, la demanda es la principal fuerza que genera crecimiento económico. Si usted impacta sobre la demanda negativamente, no espere mejorar el crecimiento económico ni el empleo. Esto es economía 101. Ahora, si uno quiere negar esta realidad, no, o porque no conoce, o porque es un cínico, eso ya es otra cosa. ¿Qué es lo que pasa en el caso del IVA? Le voy a poner un ejemplo, además, de cómo impacta el IVA, hablando del 3% de incremento del IVA. Hace poco leía yo las declaraciones que estaba haciendo el representante del sector automotor del Ecuador, o sea, de quienes venden vehículos en el Ecuador. Y señalaba este señor con justa razón, algo que nosotros lo habíamos mencionado también. Estos 3 puntos del IVA se van a transformar entre 5 y 8 puntos de incremento en el precio de los vehículos. ¿Por qué? Porque los vehículos, aparte de pagar el IVA, pagan el ICE, que es el impuesto a los consumos especiales. Hay una tabla largamente diferenciada en porcentajes y en valores que señalan los impuestos a los consumos especiales. Eso es una tabla bien grande. Pero el IVA se paga, el ICE se paga, incluyendo el IVA en el precio. Entonces tiene un doble efecto. Ahora, ¿qué pasa con los pobres? Igual, estos son principios básicos de economía. Lo que pasa es que estas reformas no las hicieron economistas, ni las hicieron, o si fueron hechas por economistas, no hicieron aquellos que están preocupados del enfoque económico, de la macroeconomía, del crecimiento económico, del empleo, de la equidad. Generalmente hacen aquellos que suman hasta el jueves y restan el viernes, y hay algunos aquí de esos, que solamente suman y restan y creen que la economía es esa. La economía es un proceso dinámico. Es un proceso dinámico, no es estática la economía. Hemos dicho, y se conoce, que el IVA es el más regresivo de los impuestos. ¿Qué quiere decir que es el más regresivo de los impuestos? Quiere decir que les afecta más a las personas que menos ingresos tienen. ¿Por qué? Porque la persona que menos ingresos, como el IVA aquí no es diferenciado, sino que el 12% paga y ahora va a pagar el 15%, todo el mundo, no hay diferencia. Entre pobres y ricos todos pagarán el 15%. La clase media pagará el 15%. Todos pagan el 15%. Entonces las personas que tienen un ingreso inferior tienen que hacer un esfuerzo mayor para pagar el 15%. Ese esfuerzo mayor, en definitiva, es inversamente proporcional el ingreso al IVA. Mientras menos ingreso, mientras más alto es el IVA, más ingreso suyo le consume. Y si usted tiene pocos ingresos o un ingreso reducido, más le afecta. Me parece que está claro que el esfuerzo es mayor para quien gana menos, no tiene que sacar de un ingreso menor la plata para pagar el IVA, que una persona que tiene ingresos más altos. Por eso el IVA es regresivo. Pero además, el otro aspecto que es importante considerar, se ha dicho aquí, lo que pasa es que esa regresividad ha sido reducida y ellos dijeron que ha sido eliminada. Ellos, me refiero a los neoliberales, dijeron que ha sido eliminada porque la canasta básica está exenta del IVA, dicen. Para empezar, la canasta familiar básica está en como $800, ¿no? Así es. Que no es cualquier cosa. Ni siquiera el sueldo básico cubre la canasta básica, solo Claro. Claro. El INEC ha inventó una cosa en el año 2012. Mire la fecha, año 2012. ¿Qué inventó el INEC? En esa época, dijo, en el Ecuador hay 1.6 perceptores por cada familia de 4 miembros. ¿Usted cree que hay 1.6 perceptores en cada familia de 4 miembros con 65% de desempleo y subempleo? Pero el INEC sigue manteniendo eso. Entonces hacen unos cálculos, ¿no?
que son propicios para, en definitiva, esconder la verdad. Pero el hecho es que la gente pobre, los pobres aquí en la China o en cualquier parte del mundo, los pobres no tienen capacidad de ahorro. Mire, el profesor Gunnar Myrdal, Premio Nobel de Economía de los años 70, me parece que del año 1974, fue el que explicó por primera vez y desarrolló lo que se conoce como el círculo de la miseria en economía. Y él dice que los pobres, ¿cómo se transmite la pobreza? Dice él, porque los pobres no tienen capacidad de ahorro. Los pobres dedican todos sus ingresos al consumo. Ganan tan poco dinero que todo lo que ganan lo dedican a consumir. Pero aquí en el país hay 7 millones de esos. Hay 2 millones con menos de $1.70 al día. Hay 5 millones con menos de $3 al día. Y tenemos una pobreza multidimensional de alrededor del 40%. Esos son pobres de solemnidad. Esos no ahorran. Entonces, cuando usted les sube los impuestos, como no tienen ahorros para poder usar esos ahorros y seguir comprando lo que compraban, que ahora cuesta más, ¿qué es lo que hacen? Consumen menos o rebajan la calidad del consumo. Esto equivale a sacarle de la mesa de la comida una botella de leche a los niños o un par de zapatos, porque no tienen ahorros. Negar eso, ¿no? Para negar eso se necesita tener un cinismo realmente solemne. Pero esa es la realidad de la economía. ¿Qué más? ¿Qué más con el tema del IVA? Economista. Myrdal, sí. Lamentablemente el tiempo se nos agotó. Iba a concretar algo, por favor, concrételo. Sí, le decía que Gunnar Myrdal decía que como los pobres no pueden ahorrar, entonces no pueden planificar el futuro, porque no tienen ahorro, no pueden planificar la educación de sus hijos, no pueden planificar una cirugía, un tratamiento médico. Y decía él cuando creó el círculo de la miseria y explicó, esa es la forma de cómo la pobreza se transmite de generación en generación. El IVA es el peor de los impuestos para ser subido por las razones que le estoy diciendo. Pero finalmente, y con esto termino, en el caso del IVA, y en el caso de algunos impuestos, pero particularmente del IVA, se da también un efecto especulativo, porque incluso los productos que están exentos del IVA, esos no se libran del incremento del IVA en los insumos en la cadena de producción. No paga IVA el producto final, pero los productos que se usan en la cadena de producción hasta el final, esos sí pagan IVA. Y entonces también el IVA les afecta a los productos que están exentos. Y en la canasta básica, solamente el 58% está exento del IVA. Finalmente, en el IVA se da un proceso especulativo. Usted sube el IVA 3 puntos, ya vamos a ver en cuánto suben determinados alimentos y en cuánto suben determinados servicios. Economista, muchísimas gracias por esta entrevista. Se me quedan muchas preguntas, yo creo que... Se nos quedan muchísimas preguntas. La próxima semana vamos a tener que continuar este tema. Ojalá nos dé un espacio en su agenda. Se nos quedan un sinnúmero de preguntas, entre esas el tema de la reforma laboral, ¿no? El trabajo por horas. Gracias al economista Marco Flores. Muchísimas gracias al economista Marco Flores.